¿Estamos listos? Vamos a orar y arrancamos. Perdón. Padre, gracias porque hoy nos permite llegar a este lugar y encontrarnos de nuevo con nuestros hermanos. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras familias. Gracias, Señor, por tu palabra y por la comunión de tu iglesia que tú usas para exponer el pecado de nuestro corazón, para alentarnos y guiarnos. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos y pasar estas horas adorándote, hablando sobre el ministerio, la familia, la vida, hablando, Señor, sobre la iglesia y escuchando tu voz. Pedimos que tú uses estos momentos para seguir afirmando nuestro corazón y te ruego que traigas el fruto que solo tu Espíritu puede producir en nuestras vidas. Ahora nos disponemos, preparamos, Señor, ya nuestro corazón y ahora estamos listos para este momento. Edifica tu iglesia para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo le fue? Primera semana. Bien, más o menos, ¿no? Ya recibí algunas quejas de que con la tarea recibieron muchos codazos de sus esposas, los maridos. Bueno, para eso fue la tarea. Para ayudarnos a pensar en algunas de las formas en las que el Señor hizo que algunos de estos hombres y mujeres pudieran entender la vida de la familia y la vida piadosa y estimularnos a nosotros, sacudirnos un poquito para que podamos en nuestro tiempo vivir también esas convicciones. Me alegro. Espero que se enganchen con los escritos puritanos y que puedan aprender y leer más, pero eso fue todo lo que vamos a estudiar de los puritanos. Alguien me preguntaba, y bueno, vamos a seguir, y la verdad es que hay tanto por cubrir de la historia de la iglesia que solo hubo una clase donde tratamos el tema, ahora tenemos que seguir avanzando. Pero si es que habría alguna pregunta o algo más para charlar, podemos conversarlo ahí al final de la clase, cuando abrimos para preguntas. Ahí pueden, si quieren, seguir conversando sobre el tema. Hoy vamos a ir a la sesión 2, que lleva el título del primer gran avivamiento. Y si la pudieron leer, ya tienen una idea de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Déjenme introducir primero este concepto de avivamiento. ¿A qué se refiere? Hoy en día, en nuestro contexto, que ha estado marcado por la influencia de las iglesias carismáticas, avivamiento puede sonar un poco raro en tu mente y pensar, bueno, ¿esto es algo bueno o algo malo? Deberíamos estar pensando en que Dios es el que hace esto o esto es alguna forma de doctrina errada. Y no, el concepto del gran avivamiento lo entendemos como algo muy bueno, es algo positivo en todo lo que vamos a estar viendo esta mañana. Así que déjenme explicar a qué se refiere. En esa época y también en diferentes momentos, pastores han observado que el obrar de Dios en su iglesia no es monótono. No es que siga un patrón predecible y uniforme, sino que hay etapas en la vida de las iglesias. Y ha sucedido también a nivel iglesia en general, para la iglesia de Cristo en el mundo. Y en estas etapas hay momentos en donde Dios obra de una manera especial en los corazones de la iglesia y produce un fervor espiritual que hace que la iglesia cobre vida. La idea de avivamiento es esta, ¿no? En que
tal vez dentro de un tiempo y una etapa donde la iglesia está fría y estancada y la iglesia es apática y superficial, el Espíritu Santo de alguna manera, a través de la predicación, hace que eso cambie. Y de repente la iglesia se vuelve apasionada y la iglesia está buscando la santidad como no la estaba buscando antes. La iglesia muestra niveles de compromiso, de consagración, el evangelismo, las misiones empiezan a avanzar como no había avanzado hasta ahí. A este momento, que puede ser un despertar, lo podemos llamar también, se le ha llamado en la historia de la iglesia avivamientos. Y esto es algo que no lo podemos predecir, no lo podemos generar, no es algo que se planifica. Esto es algo que el Señor hace y el Espíritu Santo lo ha hecho en diferentes momentos. Pero este, que vamos a llamar ahora el primer gran avivamiento, no es solamente una iglesia que ahora por un periodo corto de tiempo se siente más apasionada, sino que un nivel muy amplio, en muchísimas iglesias, de muchas denominaciones, de manera simultánea, se está viviendo este fervor y que va a traer un cambio muy significativo. No solamente hay un momento de más entusiasmo, sino que cuando pase esta ola, el resultado va a ser muchísima gente que se ha convertido, muchísimas iglesias que se han fundado, y la iglesia está revitalizada nuevamente. Así que vamos a entender qué es lo que Dios hizo en esa época. No porque podamos nosotros reactuar esto y que vuelva a pasar, pero sí, de hecho, nosotros creemos que Dios es capaz de hacer esto nuevamente. Cuando nosotros pensamos en avivamientos, eso es parte de lo que oramos que el Señor haga en los corazones. Cada domingo cuando yo me preparo para predicar, esto es parte de lo que le pido al Señor. Señor, aviva el corazón de la iglesia. Ahora, ¿cuánto Dios lo puede hacer? Eso es algo que no está en nuestro poder. Dios puede hacer que eso suceda a nivel personal, en un corazón. Dios puede hacer que eso suceda a nivel congregacional. Dios puede hacer que eso suceda a nivel nacional. Y vamos a estudiar ahora lo que pasó ahí en la combinación de las colonias de América y el viejo mundo, y especialmente Inglaterra, están unidos. Entonces este avivamiento va a impactar a los dos, ¿sí? A los dos lugares. Antes de ver cómo fue que sucedió el avivamiento, tendríamos que primero ver cómo sucedió la apatía y el estancamiento de la iglesia, porque fue a partir de ahí que el avivamiento surgió. La semana pasada fue lindo pensar en cómo estos primeros colonos, en muchos casos, vinieron con una expectativa de poder vivir una vida espiritual ferviente. Ellos venían al Nuevo Mundo pensando, muchos de ellos, venían pensando, vamos a tener más libertad y las condiciones para que podamos vivir una vida consagrada al Señor. Ellos pensaban en los indígenas y en el Evangelio, en el avance del Evangelio, y esta era la motivación para muchos, no de todos. Yo les dije que hubieron colonias que eran completamente seculares y otras que lucharon también, porque había algunos que lo pensaban así, pero otros que no lo entendían de esta manera. Pero sí hubo un inicio que fue muy, muy positivo. Pero este inicio empezó a decaer con el correr del tiempo. Y ahí en el apunte yo les puse algunas de las razones. En primer lugar, las iglesias protestantes empezaron a poner mucho de su énfasis en seguir la teología protestante, en enseñarle a sus hijos los credos, en mantener la estructura de la familia y las tradiciones, pero empezaron a descuidar la vida piadosa práctica. Y esto es una gran tragedia, ¿no? Si los hombres que impulsaron la reforma hubiesen visto esto,
hubiesen dicho esto de ninguna manera es lo que representa nuestra idea de lo que es la iglesia. La iglesia no es solamente un lugar donde proteger tradiciones, en donde sentirnos cristianos solamente porque cumplimos con varios requisitos que los cristianos cumplen, sino que lo que ellos buscaban es que esos credos, esas confesiones de fe, hicieran que la iglesia abrace una vida piadosa, un temor a Dios, que haga que todas las áreas de su vida sean forjadas por esto. Entonces la gran tragedia de ese tiempo es que tenías personas que intelectualmente eran ortodoxas. Eran personas que sabían muy bien definir y explicar, se habían memorizado los credos y tenían una teología que podríamos llamar sana. Pero salían de la iglesia y sus vidas eran tan seculares como la de cualquier otro. Su comportamiento era totalmente pagano, impío, su moral era totalmente distorsionada. Esto es lo que había empezado a pasar ya. También desde los lugares de más influencia sobre las iglesias, los seminarios, las instituciones educativas que se habían fundado para instruir ministros, los líderes regionales, se desalentaba el entusiasmo religioso. Cuando veían a una persona que tenía pasión y que quería vivir una vida consagrada, la tomaban como un extremista. Y entonces lo desacreditaban. Y hombres como el obispo de Canterbury, que era la iglesia principal de toda la iglesia anglicana, él había dicho cosas como, por ejemplo, que lo que marca a un verdadero creyente no es la pasión, sino que es su compromiso a seguir las normas cristianas. Entonces, el cristianismo era promovido como un sistema religioso, en donde había que cumplir ciertos requisitos, pero la gente no tenía una relación vibrante con Dios. Entonces, traigámoslo a nuestro tiempo. Sabían estudiar los pasajes y investigar y profundizar en el significado, pero era algo inerte, algo frío, era solo intelectual. No tocaba el corazón, no había una relación viva con el Señor. Y para muchos esto estaba bien, porque ser cristiano no era pasión, sino que era estructura, era forma, era el orden que se había establecido. Y más bien se veían a esas personas apasionadas como extremistas. También había otro problema que se habían empezado a generar algunas prácticas que fueron deteriorando la vida de las iglesias. Una fue que en las iglesias ahí en las colonias, muchas personas empezaron a ver el progreso y esto les empezó a ser de tropiezo. Porque, claro, ahora estando acá se empezaron a dar cuenta que había muchas oportunidades para el comercio, para tener tierras, para construir sus casas. Entonces, los colonos que venían comprometidos con una vida piadosa, pero sus hijos empezaron a pensar que era más valioso lograr sus objetivos económicos y establecerse y crecer y vivir una mejor clase de vida que cultivar una vida espiritual. Entonces su fuerza no estaba puesto en las disciplinas espirituales, no estaba en el estudio de la palabra, no estaba en la vida piadosa, sino que estaba en las cosas seculares. Y esto al principio no se nota como un gran peligro, pero vos dejas pasar 1 o 2 generaciones en esta dirección y ahora tenés personas que no quieren vivir una vida piadosa. Los hijos y los nietos fueron avanzando en ese camino de decadencia. Entonces, el problema fue cómo los pastores trataron esta situación. Porque los pastores empezaron a ver que esto estaba pasando, el nivel espiritual de la iglesia iba en decadencia y se dieron cuenta de que tenían que lidiar con situaciones muy difíciles. Por ejemplo, había gente que era como la
cuarta generación de creyentes eran tenidos como muy influyentes en la vida de la iglesia, pero sus vidas morales no eran buenas. Entonces, ellos empezaban a dar concesión a su carne, sus hijos empezaban a vivir en inmoralidad. Y entonces, ¿qué hacían estos pastores? Bueno, lo que hacían es decir, bueno, eso es pecado, Dios no lo aprueba, pero no tomaban decisiones radicales y contundentes para disciplinar a estas personas y frenar este pecado. Entonces, crearon una nueva categoría de miembro en la iglesia. Estaban los miembros, que eran miembros completos de la iglesia, y después estaban los miembros que eran medio miembro de la iglesia. Y hasta se creó este término, medio miembro. ¿Qué es un medio miembro? Un medio miembro es una persona que vive en la vida de la iglesia, que simpatiza con el cristianismo, que aporta dinero tal vez al cristianismo, a la iglesia, y que somos amigos, pero que él no está siguiendo a Cristo. No está viviendo una vida comprometida con Dios, está viviendo para sus negocios, no está viviendo una vida fiel, entonces se entrega a sus pecados. Entonces, bueno, como es medio miembro, hay algunas cosas que va a estar limitado, como por ejemplo, en el servicio, en los oficios, pero sí él va a poder tomar de la cena del Señor y va a ser tomado como un creyente genuino. Es un creyente genuino, solamente que es un creyente genuino que no está siguiendo a Cristo. Esta teología, vos te imaginás lo que iba a producir en la vida de las iglesias. Una confusión total en cuanto a cómo se ve un verdadero cristiano y cómo se ve la verdadera conversión. Y esto empeoró las cosas mucho más. Y en este ambiente es donde va a surgir este primer gran avivamiento. Lo que podría definirse como la marca del gran avivamiento fue que Dios levantó pastores que rechazaron esta teología, que entendieron que muchos de los que estaban en las iglesias no eran salvos, aunque se creían salvos, aunque tenían sus nombres puestos en la membresía, aunque venían de 4 generaciones de creyentes, estas personas no eran creyentes convertidos realmente. De hecho, entendían que muchos de los pastores que estaban en ese tiempo no eran salvos, porque no entendían la vida espiritual, no entendían el evangelio, no entendían la conversión y solamente administraban la iglesia de una forma pragmática, como práctica, de mantenerla y hacerla funcionar. Pero no había temor a Dios, no había arrepentimiento, no había dolor por el pecado. Entonces, algunos pastores se dieron cuenta de esta situación y empezaron a predicar. Y en sus predicaciones, lo que ellos enfatizaron fue la necesidad de la conversión. O sea, en un contexto en donde la gente creía que era cristiana solo porque la habían bautizado de niño y cumplía con ciertos requisitos cristianos y tenía una visión tan distorsionada de cómo se ve un cristiano, se levantaron estos pastores para decir, a menos que nazcan de nuevo, no van a entrar en el reino de Dios. No importa tu historia, tu tradición, tu familia, tus aportes, lo que diga en la lista de miembros, si vos no nacés de nuevo, vas a ir al infierno. Y este llamado a la conversión fue la marca característica de esta predicación. Y el Señor usó estas predicaciones de una manera tremenda. No tuvo que ver con el genio de estos hombres o la altura espiritual de estos hombres. Esto fue algo del obrar del Espíritu Santo, que levantó a estos hombres y los usó de esta manera. Así que déjenme mencionar 3 hombres que fueron claves en ese primer gran avivamiento. Y no están en este orden porque según un orden de importancia o de la forma en la que aparecieron en la historia es aleatorio. Estos 3 hombres fueron muy importantes para esta etapa. El primer hombre se llamó Juan Wesley. Juan y Carlos Wesley, vamos a poner ahí a los dos. Tal vez muchos papás están familiarizados con la historia porque lo han visto en antorchas 1000 veces con sus hijos, ¿no? La historia de estos 2 hombres. Pero déjenme resumirle un poquito de la historia. Juan Wesley fue educado en Oxford, que en aquel tiempo era un seminario para entrenar
obreros, ministros para la iglesia anglicana. Y él creció en una familia que le inculcó los valores morales desde pequeño y el evangelio, y le incentivó a crecer en su obediencia a Dios, en su servicio a Dios, y le volvió un hombre muy disciplinado, muy ordenado, muy diligente en su vida espiritual, y de hecho muy consagrado y deseoso de ser usado por Dios. En su mente, él era uno de estos que entendía su salvación como parte de esa historia. Él nació en una familia cristiana, evidentemente Dios tenía algo especial para él, hubo un evento ahí donde Dios le salvó de un incendio y entonces su mamá le había dicho que esto era una evidencia que Dios tenía cosas grandes para él. Entonces él quedó con eso en su mente y él nunca se cuestionó, ¿soy salvo o no? Lo que él entendía es, tengo que vivir como un cristiano. Y él se esforzó para hacer todo lo posible por vivir esa disciplina espiritual. Y esto le llevó a ir a estudiar este seminario y convertirse en un pastor. Aún en ese seminario se destacaba este muchacho por ser un hombre muy consagrado y esforzado en su vida espiritual. Formaron un grupito, algunos amigos, que se llegó a conocer como el Club Santo. El Club Santo era un grupo de muchachos que dijeron, si vamos a vivir la vida espiritual, la vamos a vivir en la forma más consagrada y comprometida que podamos. Entonces se comprometieron a hacer cosas que no les pedía nadie, ellos se propusieron hacer. Entonces se rendían cuenta en cuanto a sus lecturas, su memorización, sus hábitos piadosos, su lucha contra el pecado, su ministerio, sus actividades evangelísticas. Así que tenían sus reglas y ellos pusieron una presión enorme de cómo era que tenían que vivir su vida espiritual. Así que él se consideraba un ministro, un obrero muy diligente y esforzado. Saliendo de ahí, lo va a enviar la iglesia anglicana a las colonias de América para que él ayude a revitalizar las iglesias. Las iglesias anglicanas se han dado cuenta del deterioro y la decadencia de las iglesias y entonces mandan a Wesley para allá con la idea de que su predicación y toda esta pasión que él tenía por una vida santa pueda despertar a las iglesias un poco. Cuando estaba yendo en el barco hubo una tormenta que parecía que iba a hundir el barco y Wesley estaba aterrado. Y lo que le llamó la atención es que había un grupito de cristianos moravos, yo mencioné ya antes en cuanto a este grupo, y ellos estaban totalmente tranquilos, orando juntos, cantando a Dios, y esto fue muy confrontativo para él, porque él pensó, yo soy el ministro, yo soy el que supuestamente sabe más teología, yo me he esforzado para mi vida espiritual, pero estoy aterrado de la muerte. Porque de hecho no tenía paz en saberse salvo. Él creía haberse esforzado todo lo que pudo, pero aún él veía sus pecados y entonces él vivía con terror a la muerte. Así que llega ya al Nuevo Mundo con esta experiencia en su mente y empieza a predicar. Y después de tiempo ahí de predicación, él imaginaba, cuando yo empiece a enseñarle estos principios de cómo ordenar su vida espiritual a esta gente, entonces las iglesias van a crecer y como nosotros, como el Club Santo, van a estar apasionadas, van a salir a predicar, pero llega y a nadie le interesa nada de lo que él está diciendo. Él les propone, vamos a juntarnos a rendirnos cuenta. Nadie viene. Él dice, tenemos que leer la Biblia y no logra convencer a nadie que haga nada de todo lo que él le dice. Él les amenaza, les advierte, les dice, pero es todo frío. Y después de un tiempo, él ahora se tiene que volver para Inglaterra y vuelve con este sentido de frustración, de haber fracasado, pero recordando esa situación del barco. Y eso hace cuando él llega, él vaya a una de estas iglesias y en esta iglesia él
se entiende el evangelio bíblico y el concepto de la justificación por medio de la fe, y él vive un despertar personal. Él había sido un hombre forzado todo ese tiempo, pero él había sido un hombre religioso, haciendo todo esto en sus propias fuerzas. Cuando él entiende la justificación por la fe, esto es liberador para él. Él se siente con gozo por primera vez, él siente la paz del perdón, él tiene la seguridad de la salvación y él ahora quiere usar esta pasión para servir al Señor. En medio de ese fervor renovado, él entra en contacto con su viejo amigo George Whitefield, que era un predicador que para este tiempo él se había conocido con él en el seminario, era parte del grupo santo, pero para este tiempo él también había experimentado la conversión y él estaba predicando al aire libre y Dios estaba haciendo cosas asombrosas con él. Así que él entra en contacto con Whitefield y empieza un trabajo en conjunto que va el Señor usarlo de formas asombrosas. Wesley se convirtió en un predicador que empezó a recorrer diferentes iglesias y predicando al aire libre este mensaje de la justificación por la fe y este llamado a la conversión que yo les explicaba antes. Su propia historia era un mensaje muy poderoso de lo que Dios puede hacer con una persona religiosa. Y Dios empieza a traer fruto. Toda esa disciplina que él había aprendido, él la mantiene. Y él es un hombre sumamente enfocado y esforzado, así que esto que él está haciendo empieza a tomar vuelo y empieza a hacer que su ministerio empieza a ser muy efectivo y muy amplio. Él empieza a coordinar a los creyentes que se van convirtiendo y guiarles en cómo vivir una vida piadosa con esas antiguas reglas, no ya como fariseos, sino como hombres comprometidos con la santidad. Y entonces estos grupos empiezan a experimentar mucho crecimiento por este orden que él le dio. Él es un hombre que tiene esta capacidad de ordenar cosas. Y este movimiento que empieza a pasar se retroalimenta. Él está predicando, hay mucha gente convirtiéndose, pero este orden que él establece hace que esto se reproduzca y se arraigue y no se pierda, no es solamente una emoción del momento. Bueno, Carlos Wesley, que es el hermano, estuvo al lado de él en todo este proceso. De hecho, fue el primero en convertirse y el que hizo la primera influencia espiritual en Juan. Pero Juan Wesley es el que más conocemos porque él tomó el liderazgo del movimiento. Carlos no era un estratega, él era un hombre con una vida espiritual muy profunda que quedó impresa en todos los himnos que él escribió. Muchos de los himnos que hoy se cantan en las iglesias evangélicas fueron escritos por este hombre. Y bueno, el Señor lo usó para que este movimiento creciera. Al final, este movimiento impactó en muchas iglesias, pero terminó creando una nueva denominación que se conoce hoy como la Iglesia Metodista. Y se conoce como metodista por estos sistemas que tenían de organización para la vida espiritual. Entonces las iglesias metodistas en nuestro país tienen como antecedente este gran predicador que sin duda hizo muchas cosas valiosas. Claro, no todo fue bueno en el ministerio de Wesley. A veces nosotros elevamos a personas y las miramos casi como glorificadas. Y no, eran hombres comunes. Él tenía problemas. Uno de los problemas que él tuvo, él era un hombre soltero. Y su vida de consagración y compromiso hacía que él viva una vida muy intensa y él esté muy contento con la soltería. Pero no fue un hombre muy prudente en el manejo con las mujeres. Él no cayó en ningún escándalo. No es que cayó en fornicación ni nada de así. Pero el hecho de que haya un hombre soltero con muchísima influencia, con
grande carisma y capacidad y con aparentemente buena pinta, hacía que muchas mujeres estén atrás de él. Y él no era prudente en cómo manejar esas relaciones. Y esto fue de mucho tropiezo en muchos lugares donde fue. Al final, sus amigos y compañeros le insistieron tanto que él se case, que él aceptó casarse. Y fue en parte por esto, ¿no es cierto? Por cómo esto estaba afectando. Había cosas personales también de él que siguieron hasta el final. Y hay cosas en la doctrina de Wesley que también fueron de tropiezo para el futuro. Una de las cosas que Wesley enseñó fue que un paso trascendente en la vida de una persona es la conversión. Y esto es cuando yo entiendo el Evangelio y el Señor me salva de mi pecado. Pero él habló de que hay otro evento trascendente en la vida del creyente que es como una segunda etapa en la conversión, y es cuando una persona entiende su llamado a la santidad y Dios hace un obrar especial en él que le capacita para vivir una vida santa al nivel más alto. Como una segunda bendición, un obrar del Espíritu Santo que hace que esta persona viva esta vida por sobre el nivel del promedio, en donde los creyentes están viviendo una vida espiritual general, pero Dios obra de alguna manera especial en algunos creyentes, en algunos momentos, para que estos creyentes puedan subir a la próxima categoría. Este concepto de segunda bendición es el concepto que dio lugar a que un par de siglos más adelante, el movimiento carismático contemporáneo entienda que el Espíritu Santo, después de haber salvado a una persona, en algún momento viene de manera especial a la iglesia para revitalizar y darle sus dones, y se muestra en las lenguas y en todo lo demás. Aunque Wesley no era carismático como hoy conocemos a los carismáticos, él sí dejó las semillas de una mala enseñanza que iba a traer esta falsa doctrina más adelante. Él también creía en la pérdida de salvación. Y hubieron varias cuestiones, ¿no es cierto?, de su doctrina que hoy nosotros no afirmaríamos. Pero no podemos negar la forma en la que el Señor le usó en esta etapa. Él recorrió miles de kilómetros en su caballo. No recuerdo ahora el dato, pero lo pueden googlear. Ahí alguien calculó cuántos kilómetros él recorrió en toda su vida, y aparentemente nunca nadie en la historia había viajado tanto como él, o no hay registros de nunca nadie haber viajado tanto como él. Él era un predicador itinerante. Y bueno, muchos de sus escritos, de sus cartas, de sus sermones, se escribieron desde arriba del caballo, mientras el caballo iba caminando y él iba escribiendo. Era un hombre sumamente eficiente y disciplinado. Él tenía todo controlado y todo funcionando, ¿no es cierto?, para que saque el mayor fruto, para que su vida tenga mucho impacto para el Señor. Y bueno, el Señor le usó grandemente de esta manera. Bueno, eso lo dije solamente para que no me reten cuando escribo mensajitos cuando manejo. No, mentira. Bueno, segundo hombre, George Whitefield. Whitefield era el amigo de Wesley y fue otro de los grandes de este tiempo, grandes por el impacto y la influencia que él tuvo. Él también estudió allá con Wesley, fue parte de ese club santo, y él fue ordenado para ser un pastor anglicano. Y en esta función él empezó a viajar. Pero su estilo de predicación empezó a arraigarse en estas convicciones de la necesidad de la conversión. Y él llamaba a las personas a convertirse, y esto no gustó mucho. Imagínate si en muchas iglesias hoy yo fuese a pararme y a predicarle a la gente y llamarles a convertirse, o si no van a perecer. Esto tal vez vos estás acostumbrado en nuestra iglesia, pero en muchísimas iglesias eso sería tomado como una ofensa. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que no soy cristiano?
Yo hace 30 años recibí a Jesús en mi corazón. ¿Y estás cuestionando mi salvación solamente porque, no sé, tomo un poco los fines de semana y a veces se me va un poquito la mano? ¿Estás cuestionando mi salvación solamente porque, no sé, está bien, estoy conviviendo con una mujer que no es mi esposa, pero estamos viniendo a la iglesia, estamos escuchando el evangelio? ¿Estás cuestionando mi salvación? ¿Quién sos vos para decirlo? ¿No? Bueno, a Whitefield no le caía bien a mucha gente y entonces empezaron a poner mucha resistencia y terminaron cerrándole las puertas a la iglesia. Entonces no lo invitaban a predicar a las iglesias. Y no querían que predique, lo vieron como una amenaza para la iglesia. Así que, ¿qué hizo este hombre? Decir, vamos a las calles a predicar. ¿Por qué es solo dentro de la iglesia que podemos predicar el evangelio? Así que empezó a predicar al aire libre. Y esto era visto como algo extremo, algo totalmente radical. ¿Quién predica al aire libre? Esto no es algo bíblico, ¿no? Y hay una escena ahí en la película de Antorchas donde Wesley se decide ir con Whitefield y dice, Carlos Wesley le está diciendo a John, ¿cómo vamos a ir a predicar al aire libre? ¿Qué predicador respetable predicó jamás al aire libre? Y Wesley se pone a mirar y dice, es verdad. Y se para y se va y dice, ¿a dónde vas? Me voy con Whitefield. ¿Y por qué? Y no le responde y mira, y en la pared estaba colgado un cuadro de Jesús en el Sermón del Monte, predicando. ¿Qué predicador respetable predicó jamás al aire libre, no? Y acá está, Whitefield empieza a predicar al aire libre. Y multitudes empiezan a venir. Multitudes sedientas, multitudes que habían sido acalladas su conciencia, pero nunca habían escuchado una predicación del evangelio clara. Y él empieza a ver avivamientos. Su ministerio fue tan llamativo que Benjamin Franklin, que está ahí en la fotito de los billetes de $100, ¿no? Por si no sabés quién es, él es un hombre muy importante en la historia americana. Este hombre era un gran admirador de Whitefield. De hecho, un día a él le llamaba tanto la atención que lo iba a escuchar solamente para asombrarse de este hombre y lo que él hacía. Lo que a él le asombraba no era solamente el estilo de la predicación. Él dice, ¿cómo está cambiando esta nación? Él iba a los pueblos y él veía que los bares cerraban. Él veía las familias unidas. Él veía todo el efecto que estaba produciendo a nivel nacional esto. Y él decía, ¿de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? Y todo apuntaba a Whitefield. Entonces él dice, ¿qué hay en especial en Whitefield? ¿Cómo puede cambiar toda una nación su predicación? Así que lo iba a escuchar. Y le llamaba la atención algunas cosas. Dice, nunca vi un hombre con una capacidad de oratoria como él. Tenía un vozarrón que él jamás había escuchado. De hecho, un día, él hizo un cálculo. Porque él veía miles de personas venían a escucharle. Y él se paró donde estaba Whitefield y empezó a caminar alrededor. Y se paró donde estaba la gente. Hizo un circuito alrededor de la gente y fue calculando los pasos. Este era un hombre medio científico también, ¿sí? Y entonces hizo los cálculos matemáticos y él calculó que había más de 20.000 personas escuchando a un orador. Fíjate, hay 50 personas y yo estoy con micrófono. 20.000 personas al aire libre. Y este hombre estaba ahí predicando y toda esa gente escuchando. Él predicó también muchísimo, viajó por muchos lugares. Y algunos cálculos dicen que mientras este hombre vivió en América y en Inglaterra, el 80% de la población lo escuchó predicar en persona. En ese tiempo no había YouTube, no había nada como... Entonces, fue algo tremendo, masivo, miles de personas en muchos pueblos, de pueblo en pueblo, por todos lados. Y todo esto hizo un impacto asombroso. Muchos lo consideran a Whitefield el mejor predicador que jamás vivió y que nunca predicó en la historia de la iglesia. Si vos querés estudiar sobre la predicación y querés ser inspirado por grandes predicadores, si querés aprender, este sería un hombre a quien estudiar. Hay muchísimas de sus predicaciones que están registradas palabra por palabra, en dónde se predicaron y cómo fue hecho, así que este es uno de los gigantes de la historia de la iglesia, ¿sí? George Whitefield.
El tercer hombre, del que quiero hablar, se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nació en las colonias, a diferencia de Wesley y Whitefield, que fueron educados en Oxford. Él nació y creció en el Nuevo Mundo. Su abuelo era el pastor de la iglesia y desde muy chiquito él tuvo una influencia espiritual también. Pero fue recién en su tiempo de juventud en la universidad que él experimentó el nuevo nacimiento. Un tiempo después, de su graduación, él se convirtió. Él era un hombre también que quería vivir una vida piadosa y que veía los problemas que había en la iglesia. Y él quería ayudar. Cuando creció y ya se graduó y empezó a servir, la iglesia donde su abuelo había estado pastoreando por muchos años quedó sin pastor. Su abuelo falleció y lo llamaron para que él tomara su lugar. Y él fue. Era una iglesia pequeña, pero él estaba deseoso de poder servir y cuidar de un rebaño y enseñarles la palabra. Así que empezó a enseñar y su estilo de enseñanza era muy claro, era bíblico, era expositivo. Y esto empezó a meterle en problemas. Uno de los problemas en el que él se enfrentó fue este tema de los medios miembros. ¿Debería la iglesia aceptar que gente se considere cristiana y no viva como cristiana? Deberíamos aceptar que hay dos clases de cristianos. Está el cristiano comprometido y el cristiano carnal, o el cristiano que vive la vida en el mundo como él quiere. Y entonces él se atrevió a ir en contra de esa doctrina. Su abuelo le había enseñado esta doctrina. Y él estaba en este contexto. Y todos en su contexto lo entendían de esta manera. Así que empezó a sentir la presión, hasta que al final la iglesia lo echó. Y a veces nosotros tenemos esta idea, ¿no es cierto?, del éxito ministerial. Y pensamos, si alguien lo echan de la iglesia, seguro que algo está haciendo mal. Si la gente se va de la iglesia y se enoja con él, seguro que algo no está haciendo bien en el evangelio. Pero hay un patrón que vos podés mirar a través de toda la historia de la iglesia. Los hombres que han sido fieles a la Escritura y han predicado con fidelidad han sido odiados aún por sus propias congregaciones. Entonces, acá tenés. De hecho, este hombre, Jonathan Edwards, se va a convertir en el más grande teólogo que tuvo la nación de Estados Unidos. Su influencia es tremenda. Su rol en el primer gran avivamiento es indudable. Sus predicaciones trajeron grandes despertares, un obrar tremendo de Dios. Pero esa iglesia le echó de la iglesia. ¿Por qué le echó? Por orgullo. Le echó por no someterse a la Escritura, a la verdad. Así que después de ese momento, esto sirvió como una oportunidad para que él dedique tiempo a la obra misionera. Y él viajó bastante también como predicador itinerante, aunque esta no era su característica principal, como sí lo fue para Wesley y para Whitefield. Él por la fuerza tuvo que tomar este rol y él lo hizo de esta manera. Y fue en estos circuitos de predicación que el Señor le usó tremendamente con algunas de sus predicaciones que quedan hasta el día de hoy. Hay una predicación, si fuese a tener que nombrar una predicación famosa en toda la historia de la iglesia, creo que esta debe ser la predicación más recordada o más conocida para muchos. Y es la predicación de Jonathan Edwards titulada Pecadores en las manos de un Dios airado. Esta predicación es muy valiosa porque logra capturar el sentir de muchos predicadores de ese tiempo, este llamado a la conversión. Y es una predicación que es muy dura, muy confrontativa. Cuando él predicó esto, lo que él estaba haciendo es llamando a la gente que estaba en la iglesia y se sentía segura y salva por lo que habían hecho cuando eran niños o cuando
su nombre en el listado de la iglesia, él le está diciendo que van a ir al infierno si no se arrepienten. Sus palabras eran tan gráficas y su mensaje tan contundente, su vida respaldaba de tal forma este mensaje y había tal autoridad en lo que él decía que la gente que estaba ahí reportaba. Por ejemplo, hay escritos de gente que estuvo presente algunas de las veces que él predicó este sermón, y él decía, yo miraba alrededor y veía que la gente se arañaba y agarraba sus bancos porque tenían miedo de caerse al infierno en ese mismo momento. O sea, el pánico, lo profundo que estaba golpeando ese mensaje fue algo tremendo. Y el Señor usó esto. Ustedes van a leer este mensaje, ¿sí? Yo se los dije de tarea para la semana que viene. Y vas a ver que no hay nada místico en este mensaje. Es simplemente la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo usó esto de una manera tremenda. Entonces mucha gente se convirtió a través de la predicación de Jonathan Edwards. Su estilo no era como el de Whitefield. Él no tenía un vozarrón tremendo. De hecho, cuando él predicaba, él ponía su apunte delante de él en el púlpito, bajaba la mirada y leía su apunte completamente, sin ninguna expresión facial y con casi ningún énfasis. Simplemente él iba leyendo. Mientras él iba leyendo, la gente estaba ahí aterrada y clamando al Señor y convirtiéndose y viniendo a él. No tenía nada que ver con un show que se estaba haciendo. Su estilo era totalmente lo opuesto a los predicadores carismáticos de nuestro tiempo. Pero el efecto que producía, irónicamente, produjo no solamente convicción y conversión, sino algunas cosas que no sé cómo explicarlas. De hecho, Jonathan Edwards no sabe cómo explicarla. Él dice que cuando él predicaba, había veces que la gente se caía al piso y se desmayaba. Y empezaba como a actuar como si estaría fuera de sí, como si no estaría actuando racionalmente, como hablando y balbuceando y chorreando baba y cayéndose y revolcándose. Y él dice, yo nunca lo vi esto en la Biblia, yo nunca quise que esto pase, nunca lo sugerí, pero pasa. De hecho, Jonathan Edwards pensaba de su esposa como uno de los creyentes más piadosos que él conocía. Y él dice, lo que más me sorprendió fue ver a mi propia esposa en esta condición. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué voy a decir? ¿Esto es demoníaco? No puedo decir es demoníaco porque está pasándole a la esposa, a la persona más piadosa que conozco. Yo no lo estoy generando de las Escrituras, pero está pasando. Lo que Jonathan Edwards describe es esto, es ignorancia. No sé cómo explicarlo. No hay una explicación racional ni teológica, pero pasó en el primer gran avivamiento. Y de hecho pasó muchas veces. En las predicaciones de Whitefield pasaba también. Una de las diferencias con el movimiento carismático es que los pastores carismáticos sí están manipulando emocionalmente a las personas, sí están creando un show, sí están engañando con falsos milagros y falsas pretensiones y están diciendo un mensaje que es herético y aún así las personas se están desmayando. Eso que está pasando no es el obrar del Espíritu Santo, sin duda. Pero esto deja un signo de pregunta en nuestra mente, al igual que en lo de Jonathan Edwards. ¿De qué manera el Espíritu Santo puede obrar en una persona frente a un golpe tan contundente contra su alma cuando se ve perdida por sus pecados? ¿Qué efectos produce en sus emociones, en su cuerpo? Bueno, no lo sé. No es el énfasis, no es lo que estamos buscando, pero esto es lo que pasó también con su predicación. Al final, Jonathan Edwards terminó siendo contratado. Sus escritos empezaron a ganar muchísimo énfasis. Yo les dije, él no solamente predicaba sermones evangelísticos, él se convirtió en el más grande teólogo que tuvo toda la historia de Estados Unidos hasta nuestro tiempo, ¿sí? Y Jonathan Edwards terminó siendo reconocido por muchos, odiado por otros, pero fue llamado para convertirse en el presidente de un seminario teológico. Y él viajó para esto y se instaló allá
pero justo antes de ser nombrado e instalado como presidente, él va a morir una muerte repentina e inesperada. Ahora se me fue el dato de la mente, pero él murió por una mala praxis. Fue por algo muy, muy sencillo, no sé si alguien lo recuerda, que él fue un médico para pedir ayuda y le recetaron lo equivocado, lo trataron mal y murió. Así fue el final de la muerte de Jonathan Edwards. Esto es parte también del obrar soberano de Dios en su vida. Es muy conmovedor leer una carta que escribió su esposa cuando se entera de la muerte de su esposo. Y ahí tal vez vos podés percibir algo de la profundidad espiritual de una mujer que dice que ella lo que quiere hacer es abrazar la vara con la que Dios la está golpeando. Y ella no entiende este acto de Dios tan duro para su vida, pero ella está besándola, besando el dolor que el Señor le está trayendo. Bueno, ahí está en internet y se puede leer. El gran avivamiento produjo muchos hombres más. Estos fueron 3 que estuvieron a la vista, que Dios usó tremendamente. Muchísimas conversiones vinieron a través de ellos. Pero hubieron muchos hombres más. Y esto abarcó muchísimas denominaciones. Tenés que entender que este avivamiento no fue solamente de un grupo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las colonias, yo expliqué que las colonias se empezaron a dividir? Porque una bautizaba niños, la otra no. Y aún los que no bautizaban, unos eran calvinistas y otros arminianos. Y todo esto empezó a generar una gran división. En el gran avivamiento estuvieron todos unidos en este sentido. No en lo que creían, pero en lo que estaba pasando. Todos entendían la necesidad de predicar el evangelio y veían el fruto de la predicación del evangelio. Y esto cruzó los límites denominacionales y hizo un efecto tremendo en el mundo de esa época. De hecho, Wesley y Whitefield estaban parados en 2 lugares opuestos en cuanto al calvinismo. Y esto es algo de lo cual tenemos que aprender mucho. Porque vos podés mirar a una persona y estar en desacuerdo con conceptos teológicos, ¿no?, que esa persona tiene. Pero agarrar y ponerle un rótulo a esta persona y después tratarla como tu enemiga porque vos le pusiste ese rótulo que ni esa misma persona se puso ni afirma, y distinguirte de esa persona y hacerle la contra a esa persona y tratar de frenar el avance de la obra de esa persona. Esto es una evidencia de la carnalidad y superficialidad de la vida espiritual en muchos contextos. Lo que vemos acá es 2 hombres, Wesley y Whitefield, arrancaron juntos el ministerio. En un momento se dieron cuenta de estas diferencias y se dieron cuenta que estas diferencias eran muy grandes. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Cada uno fue por su lado en el ministerio. Y ellos predicaron ya no más juntos, separados, pero con un respeto mutuo tremendo. Se cuenta que un día vinieron a Whitefield y le preguntaron: Pastor Whitefield, ¿usted cree que va a verlo a John Wesley en el cielo cuando llegue allá? Y Whitefield lo pensó un momento y dijo: no creo que lo vea. Entonces el hombre se quedó escuchando qué iba a decir. Dice: no creo que lo vea porque yo creo que el lugar en la mesa que el Señor me va a dar va a estar tan lejos y Wesley va a estar tan cerca sentado del Señor que desde donde yo voy a estar sentado no lo voy a alcanzar a ver. Eso es lo que dijo. Esta es la clase de respeto y de amor que se tenían 2 hombres que estaban parados en 2 lugares diferentes en cuanto a su posición, en cuanto al calvinismo y al arminianismo. Eran hombres que entendían, estamos unidos en la misma causa de llevar el evangelio. Esto es lo que nos une. Otro de los grandes hombres que surgieron acá, ya tenemos que terminar, se llamó David Brainerd. Y David Brainerd fue un misionero que murió muy joven. Si no recuerdo mal, 23 años, 24 años tenía él cuando murió. Y por un puñado de años, él fue misionero a los indígenas ahí en Norteamérica. Y no vio prácticamente nada de fruto. Por varios años él estuvo sin ver ningún convertido. En los últimos años él vio algo de fruto,
apenas algunos destellos de conversiones, muy frágil, endeble. Y él tenía un problema de salud, varios problemas de salud, pero al final terminó muriendo de tuberculosis. Entonces su enfermedad avanzaba, le debilitaba muchísimo, pasaba muchas horas en una cama, acostado ahí en una tienda en medio de un bosque, sin poder hacer nada. Y en esos lugares él escribió un diario. En ese diario cada día él ponía ahí su relación con el Señor, lo que el Señor le iba enseñando. Él ponía ahí lo que el Señor iba haciendo y las cosas que él iba viendo y sus criterios. En los últimos tiempos, él terminó en la casa de Jonathan Edwards por una relación que tenía con él. Y Jonathan Edwards lo cuidó en los últimos momentos antes de morir. En esos momentos, la impresión que produjo en Edwards, la vida espiritual de Brainerd, fue tremenda. Él quedó asombrado de los criterios, de la profundidad de este hombre. De hecho, la hija de Jonathan Edwards, aparentemente, tenía ilusiones de poder casarse con David Brainerd. Ella lo cuidaba a él. Y al final, claro, no se dio, él falleció. Pero Jonathan Edwards terminó cuidándolo y en ese último momento, después que falleció, él agarró todo su diario y lo empezó a leer y lo editó, le puso una introducción y lo dejó tal como lo había escrito David Brainerd. Es fecha y comentarios, fecha y comentarios. O sea, no es un libro, es un diario, día por día. Pero con una introducción de Jonathan Edwards, él lo publicó y salió al público. Para este momento, Jonathan Edwards era un hombre muy conocido. Entonces este diario llegó a las manos de mucha gente que lo empezó a leer. El impacto que empezó a tener este diario fue tremendo. De hecho, esto pasó en el 1700, fines de 1800, 1900, va a surgir lo que se conoce como el siglo de las misiones, el gran despertar del obrar misionero. Y hay algunos que hicieron un estudio en cuanto a qué movió ese gran despertar. Y uno de los factores comunes a todos los misioneros que salieron al mundo durante esa época es que todos los misioneros, la mayoría de ellos, habían leído el diario de David Brainerd. Y había sido una de las principales motivaciones para consagrarse al Señor, al servicio a Él. Este hombre murió sin ver casi nada de fruto, pero sus escritos fueron usados de una manera poderosa por el Señor. Entonces este diario se reeditó, está disponible, vos lo podés bajar, está gratis en internet, te lo podés comprar en una versión encuadernada hermosa también, y sería hermoso que leas este diario. Tenés que prepararte porque te vas a sentir muy incómodo, pero ese es un gigante también de la fe. Bueno, al final de este gran avivamiento entonces podríamos resumirlo en esta manera. Las estadísticas que se hicieron es que en solamente un periodo de 4 años, que fue el momento más intenso del gran avivamiento, o sea, no duró 20, 30, solo 4 años fue este incendio, ¿no es cierto? Este gran despertar fue muy amplio y muy veloz. Se calcula que más de 25.000 personas en América entraron a las iglesias, que no eran parte de las iglesias. Aparte de todas las conversiones que pasaron dentro de las iglesias, 25.000 se integraron. 25.000 personas en un lugar donde la población es tan escasa es algo tremendo. Es lo que yo le decía que Benjamin Franklin observó. Y se fundaron, según lo que se ha conocido o lo que se puede calcular, por lo menos 150 iglesias. Por eso lo llamamos un avivamiento. No es que estamos avanzando, ¿no es cierto?, y tratando de mejorar, sino que hay algo impresionante que pasa. En muy poco tiempo, que da mucho crecimiento, que da mucho fervor, mucha profundidad, y esto fue el obrar que el Señor hizo en esta época. ¿No sería algo por lo cual valdría la pena orar al Señor? Que el Espíritu quiera concedernos ver un avivamiento en nuestro tiempo.
¿Qué podría pasar con un avivamiento en nuestro tiempo? Bueno, el Señor tiene poder para salvar una nación entera. Y Él lo puede hacer en muy poco tiempo. Pero nunca ha habido un avivamiento en toda la historia de la humanidad donde la palabra del Señor no haya sido el centro. Un avivamiento genuino, auténtico. Lo que tiene que haber son predicadores fieles. Tiene que haber una teología bíblica y tienen que haber vidas de integridad. Y después, la libertad que Dios tiene de hacer la obra que Él quiera, en quien Él quiera. Así que esta es la oración que tenemos que hacer como iglesia. Bueno, un ratito para preguntas. Se nos fue ya toda la hora, pero podemos abrir un momentito. Micrófono. Así queda grabada, Luis, perdón. No la tenías calculada eso. No, decía que tenemos que ver la realidad de hoy, ¿no? Porque ¿Está prendido ahí? ¿Querés probarlo, Víctor? ¿No? Ahora sí. Dale. el día de hoy no es lo mismo de antes, ¿no? No es la misma cantidad de gente para decir, bueno, voy a predicar al 80% de la población, ¿no? Pero pensá en los medios que tenemos claro, hoy. yo digo los medios que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? Uh-huh. Y entiendo de que la gente tampoco, o sea, el lugar, porque hay mucho ruido, digamos, ¿no? Antes no había, vos oías, todo era silencio, no había música, cumbia, qué sé yo, como lo hay hoy, ¿no? Tenés que luchar contra todo eso, Sí. pararte en la plaza y luchar contra todo eso porque es lo que hay, ¿no? El otro día estaba mirando un video de creo que un ruso es, y hablaba acerca de las religiones. Dice que si hay algo que puede transformar al hombre a hacer algo malo, es la religión, justamente. Tiene razón, él es un inconverso, está en contra de Dios, pero decía algo razonable, y pensaba, es verdad, la religión es lo que nos separa, ¿no? Justamente La falsa religión. Claro. Digamos, la verdad le va a transformar para el bien. Claro. Pero sí. Sí, no, Uh-huh. hablando de esa situación, ¿no? Claro. Sí. Iba a decir algo más y se me fue con el tema del micrófono. Bueno, pero la situación, ¿no?, de hoy, ver Uh-huh. cómo, Sí. seguramente no vamos a llegar al 80%, pero Uh-huh. se puede hacer algo justamente Sí. para... Sí. Hay que orar y hay que predicar. Amén. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ya con micrófono no quieren, ¿no? Es para que quede grabadito. Sí. Mati, ¿cómo puede ser que una iglesia, o sea, fundamentada en la palabra, llegue a ser tan fría y permitir esta falsa doctrina del medio miembro? Eso, y cómo verlo nosotros y transmitírselos a nuestros hijos también. No sé si tengo la respuesta, pero podría señalar algunos problemas. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, refiriéndose a el amor al dinero, y sigue. Y ahí puso una lista de objetivos espirituales para un hombre que quiere vivir una vida piadosa. Y pienso a un Timoteo que era un hombre que había sido formado por Pablo, que tenía un compromiso con la vida espiritual innegable. A un Timoteo estaba en peligro de enfriarse y de distorsionar, de que quede distorsionada la imagen de para qué vivir. Y Pablo le señaló uno de los grandes peligros, el materialismo, el amor a este mundo y las cosas que hay en este mundo. Y el peligro, ¿no es cierto?, como una amenaza real, constante, de la cual hay que huir, porque esto va a ganar el corazón. Y esto es lo que pasó ahí en las colonias, el acomodarse y buscar el sueño americano. Esto va a venir más adelante en la historia, pero ellos llegaron con una visión, pero fácil se fueron distorsionando a otros objetivos.
Entonces hay parásitos que van entrando a la vida y que van enfriando, que van desviando la atención. A veces el movimiento es lento, pero con el paso de las generaciones eso se percibe por nuestros hijos y los valores los vamos comunicando y ellos terminan siguiendo una forma de religiosidad solamente que es una cáscara, que no hay pasión, no hay realidad, no hay conversión. Entonces yo pienso, lo que hay que hacer es predicar un evangelio bíblico. Si yo le predico un evangelio de solamente sistemas, reglas, confesiones, pero no le estoy hablando de un evangelio de conversión, no le estoy hablando de una relación con el Señor, entonces eso va a deteriorar todo muy rápido. Tengo que predicar un evangelio bíblico en casa. Tengo que advertirles y protegerlos de esos enemigos, de esas distorsiones y llamarles a huir como una presa que está escapando del depredador y guardar sus corazones. Porque la verdad estamos a una sola generación de caer en la apatía y que todo se disuelva. No estamos lejos. Si aún a los puritanos, con toda la altura espiritual que ellos tuvieron, les pasó, o sea, ¿qué estamos nosotros? ¿Estamos más seguros? Para nada. Al contrario, estamos en gran peligro. Gran peligro. A veces no vemos esos peligros. Cuando un papá decide trabajar unas horas más y relegar cosas espirituales, él no sabe la trascendencia que eso está teniendo. Parece algo menor. Tiene que enseñarle a sus hijos a huir del amor al dinero. O esto va a destruir todo. Es solamente cuestión de tiempo. Entonces, tenemos que estar pendientes, sabiendo el peligro. Bueno, ¿les parece que terminamos? Padre, gracias por permitirnos pasar estas horas estudiando distintos temas. Aún el tema de la historia de la iglesia no es menor. Es tan valioso porque nos hace prestar atención a nuestro tiempo, nos hace ser advertidos y no simples e ingenuos, nos hace mirar al pasado y ver los errores que se han cometido y escapar de ellos y ver también ejemplos a imitar y a seguir. Gracias por la vida de hombres como los que hoy estudiamos. Gracias porque tú lo hiciste y tú lo puedes hacer hoy. Levanta hombres como ellos, hombres y mujeres piadosos, Señor, que puedan marcar esta generación. Te encomendamos todo esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.